Buenas noches, profesor y compañeros. El tema que expondré a continuación trata de las conclusiones, recomendaciones y resumen. Los integrantes son Arteaga Lizano Juan Carlos, Espíritu Asencios Alison Kiara, Paucar Donaire Ivette María, Ramos Soto Luis Ángel, Valiente Reyes Luis Alberto y el que les habla Cancho Valdivia Diego Joaquín. Conclusiones. La conclusión es la proporción final de un argumento. Su contenido se desprende de un modo u otro de las premisas anteriores, siempre que se trate de un argumento válido. Asimismo, le permite al lector extraer el hilo del material elaborado. Tipos de conclusiones. Conclusiones cerradas. Las conclusiones cerradas se relacionan de forma directa con el tema específico tratado o con los aspectos fundamentales del mismo sin implicar al público lector en ningún sentido. Conclusiones abiertas. Las conclusiones abiertas pretenden ampliar el contenido específico del texto, indicando su posible relación o su implicación con otros temas más generales. Su función consiste, en general, en abrir caminos o dar pistas para la investigación o la reflexión ulterior. Consideraciones para elaborar conclusiones. Para elaborar conclusiones y que a su vez éstas tengan concordancia con todo nuestro tema o proyecto a presentar, debemos tener en cuenta lo siguiente. Estas deben responder siempre a los objetivos planteados de un proyecto, siendo expresados en cantidad. Reforzar las ideas centrales de tal modo que el receptor o la receptora la acepte como convincente. Conclusiones del caso. Para nuestro caso, se ha decidido utilizar la distribución en U, ya que es apta para una distribución flexible del almacén y porque permite intercambiar, recepcionar y diferenciar entradas de las salidas. En la elaboración del producto se basó en diferentes características donde sea beneficioso al cliente en el manejo del lavado y secado del producto. El producto presenta propiedades físicas y químicas en su elaboración donde se puede diferenciar la calidad de la confección. Existen diferentes productos sustitutorios y complementarios donde nos ayudan a desarrollar las ventajas y desventajas del producto a elaborar. La ficha técnica es un requerimiento importante dentro de un almacén, puesto que brinda detalladamente cada una de las características del producto elaborado. A partir de estas características, el consumidor debe tomar acciones tanto en su prevención de defectos como en su elaboración de algún otro tipo de producto. Recomendaciones. Las recomendaciones constituyen un ítem que va de la mano con las conclusiones de la investigación. En algunos casos, conclusiones y recomendaciones se redactan sin hacer distinción una de la otra, con el fin de que las recomendaciones sean un punto de interés y con validez académica, se sugiere redactarlas teniendo en cuenta lo siguiente. Se hacen a partir de las conclusiones. Para cada conclusión debería haber una recomendación. Las recomendaciones no deben basarse solamente en corregir lo que está mal, sino también en fomentar lo que está bien. Se debe tener en cuenta y ser congruentes con las discusiones y los resultados obtenidos en la investigación. Recomendaciones desde el punto de vista metodológico. Estas recomendaciones tienen que ver con dejar abierta la posibilidad de que en estudios posteriores se aborde el tema tratado en investigación empleando metodologías diferentes, bien sean más avanzadas o del mismo nivel, pero con otros instrumentos. O también aplicar la metodología empleada en el estudio en investigaciones de otros temas e incluso de otras áreas del conocimiento. Recomendaciones desde el punto de vista académico. Es importante que al finalizar el estudio se deje una invitación a la universidad, facultad, programa académico, compañeros y colegas sobre la importancia de seguir investigando sobre el tema trabajado, dejando por sentado el porqué de esa relevancia. Además, dependiendo de la investigación realizada, pueden quedar recomendaciones de mejora en el ámbito académico que es necesario mencionar en el trabajo. Recomendaciones prácticas. En caso de que tu estudio sea aplicado a alguna organización, sector económico, comunidad, entre otros, es importante siempre incluir en las recomendaciones una o varias propuestas enfocadas en ese objeto o sujeto de estudio.
bien sean para corregir algunos aspectos, emprender mejoras o incluir nuevos elementos de interés para la solución a la problemática abordada. Recomendaciones del caso. Se debe establecer un sistema de numeración o códigos de referencia, también llamados Stock Keeping Unit, de todos los productos finales para poder facilitar la identificación en el inventario, ya que se trabaja con grandes cantidades, existe variabilidad de tallas, género tanto para hombres y mujeres, densidades de tela, entre otros. Es importante tomar en cuenta las variables de costes de todos los que componen la elaboración del producto, en este caso el jean. Por componentes hacemos referencia a la materia prima como la tela denim, insumos como hilo, botones, tela tocuyo, etiquetas, entre otros. Debe existir una correcta organización de almacenaje de cada uno de los insumos y productos terminados, teniendo en cuenta las propiedades físicas y químicas para evitar posibles daños en los mismos. Se debe capacitar a todo el personal de trabajo involucrado y tener mano de obra calificada para las diferentes áreas, como para la confección de la prenda, el área de almacén, personal administrativo, entre otros. El resumen. ¿Qué es un resumen? Significa una representación abreviada y precisa del contenido de un documento, sin interpretación ni crítica y sin mención expresa del autor del resumen. El texto del resumen tiene que tener coherencia por sí mismo, ha de ser inteligible y se debe comprender bien sin tener que recurrir al texto original, aunque no lo sustituya, en los casos de los trabajos académicos, artículos, etc. Deberá aparecer al principio del trabajo, pero siempre se deberá hacer al final, ya que ha de reflejar fielmente todo el contenido del original. ¿Por qué escribimos un resumen? El resumen es la carta de presentación del trabajo. Redactar un resumen conciso motivará a que tu proyecto sea medio de investigación académica. Un resumen demuestra a la lectura una visión sintética y clara de toda la investigación. Normas básicas para realizar un resumen. Ajusta tu resumen al límite de extensión, entre 100 y 250 palabras. Debe ser un trabajo de creación propia. Utiliza palabras clave para facilitar los procesos de búsqueda. Redacta más de un borrador. Ten en cuenta los posibles lectores del resumen. Esto te ayudará a elegir la información. No incluyas información en el abstract que no aparezca en el trabajo. Evita utilizar las primeras personas, yo o nosotros, especialmente al redactarlo en inglés, e intenta no utilizar la forma pasiva. Tipos de resumen. Resumen informativo. Sintetiza y brinda una visión general a partir de los datos importantes de un documento, por ejemplo, un artículo científico o un resumen de prensa. Resumen descriptivo. Sintetiza de manera profunda la estructura del documento o de una obra literaria. Por ejemplo, puede mencionar las fuentes de información y la postura del autor. Resumen de investigación. Recopila información de diversas fuentes sobre un mismo tema. Unifica los conceptos tomando solo los aspectos principales y elabora una síntesis de la materia de manera objetiva, citando las fuentes y evitando la autocrítica. Resumen sinopsis. Resume de manera general una obra literaria o audiovisual en particular. La palabra sinopsis proviene del griego y significa visión en conjunto. Por ejemplo, la sinopsis de un libro expone en qué consiste la obra, sin develar el final de la historia. Resumen reseña. Resume el contenido de una obra, pero desde la evaluación personal de quien la analiza. Por ejemplo, la reseña de una película, obra, composición musical, partido deportivo, entre otras, no es una síntesis, sino una crítica de opinión que puede ser positiva o negativa. Consideraciones del resumen. En relación con el estilo, debe ser claro y breve. Elaborarse con frases cortas y una correcta sintaxis gramatical de manera que las oraciones estén bien articuladas. Tienes que tener cuidado en no incluir frases literales del texto que se está resumiendo,
sino escribirlo en tercera persona, voz activa y en el tiempo presente. No utilices abreviaturas o acrónimos salvo que sean muy conocidos. Evita las redundancias y las construcciones que solo aportan estilo y no contenidos nuevos. Para mantener la coherencia, respeta el orden de las ideas del documento original. Resumen del caso. Esta investigación contiene información relacionada con un plan de producción y posterior dimensionamiento del almacén para la conservación de los materiales y de los productos terminados. Igualmente, se desarrollan temas como la historia del denim, materias primas, insumo, maquinarias y equipos para la fabricación del jean denim. También se incluye temas como la ficha técnica del jean y el diseño del almacén en 2D y 3D. Este proyecto fue realizado para la empresa Unión Textil del Perú SAC, dado que ha decidido empezar la construcción de una planta de producción nueva que le permita la fabricación de jeans que el área comercial ha proyectado en base a las cantidades de producción mensual. Los procesos a realizar dentro de la planta van desde la recepción de materias primas hasta la elaboración de los pantalones jeans. Gracias.